Entonces te digo de nuevo, queridas amigas, queridos amigos, muy buena noche. Bueno, después de una larguísima ausencia, aquí estoy de nuevo. Me tenéis que disculpar, pero realmente llevo una vida excesivamente agitada. Bueno, nuestro invitado de hoy, mi queridísimo y admirado amigo, el gran astrólogo Vicente Casaña. Muy buena noche, Vicente. Muy buena Muy nit. buenas noches, querido Enrique. Enrique mío, Enrique de Enrique Vicente. de Vicente es muy... Yo, Mi si querido puedo pasar Enrique. por mascota, paso por mascota de Enrique. Pero bueno, Vicente, en fin, soy todo suyo. A ver, decía Vicente que quizá sea un síntoma de los tiempos que vivimos, que yo vivo esta aceleración al máximo. Pero antes de que nos hables de eso, lo que quería contarles a nuestros amigos es primero que además de tu entrevista, procuraré hacer un directo como he prometido, am, siempre que me entere de cómo puedo compartir imágenes con ellos, empezando a analizar todas esas ceremonias de apertura y de cierre de los Juegos Olímpicos, porque fue mucho lo que no pudimos contar en Cuarto Milenio y aún así tuvo una audiencia récord ese programa y muchos amigos lo han solicitado. Decirles también que lamentablemente para mi relación con ellos, afortunadamente para mí, eh, no este sábado, al siguiente sábado, hago un nuevo viaje a Egipto, una gran aventura que está repleto con muchos amigos y sobre todo con una docena de amigos muy queridos a los que conozco ya de otros viajes. Así que al regreso retomaremos este canal. Pero esta entrevista con mi amigo Vicente Casaña, eh, todos le conocéis bien, pero aquí abajo os voy a dejar los links a toda su producción, sus cursos de astrología, su página web y sobre todo sus libros. Y yo quería hablar del Gran Desengaño, su último gran libro, que ya está en la segunda edición, correcto. Y de qué manera estamos ya viviendo y encaminándonos, pero aceleradamente, hacia un nuevo gran desengaño o, como dirían los trumpistas, a sumergirnos en el pantano que ellos pretenden drenar. Eh, de eso quería hablar con Vicente. Bueno, Vicente, ya tras toda esa parrafada, cuéntanos qué es lo que cuentas en este libro acerca de la influencia de los ciclos Saturno-Neptuno en las grandes crisis de la historia mundial y la historia española y de qué manera nos afecta a nosotros en este momento, a todo el planeta. ¿Hacia dónde vamos? Muy bien, querido Enrique. Y bueno, y a tus incondicionales, fieles y numerosísimos seguidores. Bueno, El Gran Desengaño trata, pues es un libro más de Astromundial, de mi producción, que trata en concreto de los ciclos Saturno-Neptuno. Ya sabes que los ciclos en astrología, pues hay muchísimos y los que forman los planetas lentos son los más importantes y los que producen cambios más significativos. Bueno, digo producen dentro de eso de que no se sabe realmente cómo son los influjos, a través de qué mecanismo, pero está claro que cada vez que se produce una conjunción o una tensión en el cielo entre estos dos planetas, entre Saturno y Neptuno, hay cambios importantísimos en la historia y en el devenir de la humanidad. Y en concreto, el Saturno-Neptuno influye sobre varios asuntos que son clave. Por un lado, el comunismo y el socialismo. Esto es algo que se comprueba a lo largo de la historia de una manera más que evidente. Solo hay que pensar, y esto nos sirve de botón de muestra de lo que son los ciclos Saturno-Neptuno, que, que ahora estamos en una conjunción de Saturno-Neptuno que va a durar hasta el 2028. Empiezan sus influjos este año 2024, pero va a durar los próximos 4 años, que son 4 años cruciales para la humanidad. Pero fíjate, Enrique, para entender y como botón de muestra de qué significa Saturno-Neptuno para el socialismo o el comunismo, solo tendríamos que retroceder a mitad del siglo XIX, 1846,
el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, ni más ni menos. Ahí empiezan, luego se desarrollan los partidos socialistas a partir de ahí y tal. Nos vamos a la siguiente conjunción, 1882, la revolución en Rusia, asesinan al zar Alejandro II, conjunción. La siguiente conjunción, porque son conjunciones que se producen matemáticamente cada 35, 36 años. Es decir, ahí es una cuestión matemática, astronómica, que no la dictamos nosotros, que cualquiera lo puede comprobar. Nos vamos al siguiente salto, 35 años después, 1917, la Revolución Gran año Rusa. crucial para la humanidad. Por Revolución Rusa, asesinan al zar Nicolás II en esa ocasión y a toda la familia, como bien sabes, que marca un punto clave en la historia de la humanidad, evidentemente. Pero nos vamos 35 Perdón, años perdón, después. perdón. Me permito, Vicente, y muchas más cosas, como la Declaración Balfour, La que Declaración Balfour, legaliza efectivamente. la creación del Estado de Israel, Así que es. es uno de los dos, el gran abismo que nos conduce en este momento a la Tercera Guerra Mundial, Perfecto. y La Declaración y Balfour. las apariciones de Fátima, aunque eso suene así, pero todo coincidiendo en el mismo mes, octubre del 17. Todo bien explicado en el libro, efectivamente, está porque además las profecías de Fátima, luego cómo se desarrollan, corresponden precisamente a cómo se desarrolla el ciclo Saturno-Neptuno, pero porque cada ciclo, además, tiene sus puntos intermedios, cuando no solo la conjunción, sino cuando esos planetas luego pasan a la cuadratura o pasan a la oposición, y entonces en esos momentos son como fases del desarrollo de lo que se ha despertado o ha nacido con el tiempo de la conjunción. Pero sin irnos por esa rama, que efectivamente es muy interesante, la declaración de Balfour, profecías de Fátima, tal, bueno, pues saltamos a la siguiente conjunción de 35 años después. 1917, nos vamos al 1953, muere Stalin, otra vez un cambio radical ahí enorme. Se evita, perdona, para mí, quienes se lo cargaron, evitaron la Tercera Guerra Mundial en ese momento. Sigamos, sigamos. Y además una cosa sumamente interesante, fíjate que es entonces, justo un año después, dentro del tiempo de la conjunción Saturno-Neptuno que hubo ahí a principios de los años 50 del siglo XX, cuando Nikita Khrushchev, el dirigente soviético que había crecido en Ucrania, le regala Crimea a Ucrania. Vamos, así. Ojo, que Era la cosa vuelve con el tomar tiempo. un regalito a mis hermanos ucranianos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que Luego ahora volveremos es, a este tema. ahora es la desunión. Sigue, Claro, sigue. pero fíjate que, claro, él había crecido en Ucrania, tenía su corazoncito ucraniano, Khrushchev, y Ucrania había sufrido mucho con la invasión alemana, había sufrido mucho con El Holodomor de el Stalin. Holodomor que hizo Stalin, que fue una auténtica sangría, y entonces él hace, digamos, para compensarles un poco, dice, toma, Crimea para ti, en un acto que no se entiende muy bien, ¿no? Pero bueno, pero fíjate que esa Crimea es la que luego conquista Putin o invade Putin, como se le quiera llamar, bajo otro ciclo Saturno-Neptuno. Es la locura de estos ciclos, es Es decir, matemático. las cosas no ocurren por casualidad. La historia se repite y lo hace siempre en función de los grandes ciclos astrales. Esto es lo que se demuestra en estos libros. Y en concreto, el gran desengaño va en base a los Saturno-Neptuno. Pero es que si nos vamos a la siguiente conjunción, que todavía queda otra antes de esta, pues 1989, después de la muerte de Stalin, el La muro de caída Berlín, del telón de acero. desaparece la Unión Soviética como tal. Bueno, pues claro, fíjate, y la siguiente conjunción es la que toca ahora. Claro, siempre que ha habido estas conjunciones, en Rusia ha habido una debacle o un salto cuántico, digamos, ¿no? Entonces ahora toca desaparecer del mapa a Putin. ¿Pasará o no pasará? Eso ya lo veremos. Pero es lo que corresponde si estos ciclos han funcionado como siempre hasta ahora, que en estos años que la conjunción está ahí presente, Putin dejaría de estar en el poder en Rusia. Fíjate, yo te decía antes, Enrique, que
a principios de los años 50 una de estas conjunciones que vamos de oca en oca y tiro porque me toca, ¿no? Que es lo que es lo fascinante del astromundial es esto, que cada vez que hay una conjunción o una tensión entre estos ciclos astrales, la historia se repite. Se repite, claro, no pasan las mismas cosas, pero fíjate lo que pasa, más que evidente la repetición histórica, ¿no? Y justo a principios de los años 50, cuando muere Stalin, en esa conjunción, en esa misma conjunción que es tan importante para el comunismo, nacen Putin y Xi Jinping. Los dos nacen bajo esa conjunción. Que, que Fascinante. la, que la tienen en su carta astral natal y que ahora se repite. Y que eso que se repite quiere decir que cada vez que hay una conjunción de estas de astromundial, de estas de gran peso importante, que alguien nace con una conjunción de este tipo, cada vez que se repite hay importantes giros en su vida y en su destino. Es decir, la gente cuando nace con una conjunción de este tipo tiene una cita con el destino cada vez que esa conjunción se repita en la historia, como ahora ocurre desde 2024, perdón, hasta 2028, que estará presente y es lo que es una de las cuestiones clave a tratar bajo esta conjunción en esta etapa, ¿no? Pero bueno, me decías, ¿de qué trata? Pues por un lado, trata ¿De qué este trata libro tu de la libro relación, El gran desengaño? el gran Lo tengo aquí, desengaño. perdóname que te interrumpa una vez más, lo tengo aquí con el libro previo, Las Fuerzas Oscuras, y con tu agenda astrológica, que para cuándo sale tu próxima agenda astrológica, que hay que contarles a quienes no la conozcan, bueno, yo la tengo llena de anotaciones, que es una síntesis que vas contando día a día las circunstancias astrológicas que se van dando en ese día y consejos. ¿Para cuándo sale la próxima agenda? Muchas gracias, Enrique. Sí, la superagenda, 448 páginas. Sigue tu estrella, pues está imprimiéndose ahora, así que, bueno, en octubre la repartiremos ya. Mira cómo utilizaré la agenda, que claro, como la doblo, la desdoblo y tal, que esa es otra, pero esta la tengo destrozada, Que absolutamente. ya es difícil, ¿eh? Porque va en una encuadernación a mano de los No, mejores no, encuadernadores de ojo, Madrid y es los del difícil año anterior destriparla. aguanto, pero es que o sea, lo llevo a todas partes va conmigo, porque es una guía de cabecera. Hombre, no es como llevarte a ti, eh, pero, pero bueno, pero Casi, casi, ¿no? Pues muchas sigamos. gracias por mostrar los libros. Te decía, Enrique, que el Saturno-Neptuno, por un lado, tiene esta connotación clarísima con el comunismo, con el socialismo, y por el otro lado, y además para eso hemos dado ese botón de muestra, y por el otro lado tiene mucho que ver con el desengaño en el sentido de que al final Neptuno, cuando se combinan dos planetas gigantes como son Saturno y Neptuno, dos planetas lentos, cada uno aporta su arquetipo y se combinan generando una especie de arquetipo combinado, arquetipo múltiple. Y Saturno-Neptuno lo que pasa es que Neptuno representa los ideales, los sueños, lo que queremos, un mundo ideal más justo, más horizontal, menos vertical, mayor igualdad, este tipo de cosas que en principio los ideales son buenos y luego, depende cómo se apliquen, viene Saturno con las rebajas y cataplam, ¿no? Pues es, por ejemplo, ideas de el comunismo, que en principio parecían ideas muy interesantes, incluso abrieron ciertas puertas a la democracia y tal, pero luego, claro, ¿qué hacen? Cargarse a los tiranos que había en Rusia, pero luego se ponen ellos como tiranos. Quítate tú que me pongo yo, que es lo que hacen todos los sitios comunistas, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera. Bueno, Bueno, es obvio, no hay más los, no hay más se que verlo. convierten en los tiranos de turno ellos, ¿no? Es decir, al final lo que ocurre con esto, el gran desengaño, ¿por qué? Porque al final parece que va a abrirse una ventana de igualdad en la que todos vamos a tener una vida más equitativa, más justa, podríamos decir, pero al final lo que ocurre suele ser todo lo contrario. Entonces, se generan estos desengaños que Marilyn Monroe decía que un desengaño lo que te hace es abrir la mente, pero cerrar el corazón. Y este desengaño acaba produciendo un gran desencanto social. La gente ya está hasta los eso
de todas las promesas, de todas las cosas que nos dicen los políticos, de todos los engaños que nos van trazando por el camino para llevarnos al final a unos corralitos donde ellos manejan el cotarro, como está ocurriendo, por ejemplo, en la Europa actual o en España, llevándonos a una dictadura blanda, ¿no? Con la No, Agenda perdón. 2030 y otras Eso, historias. eso, y perdóname que yo meta la cuña publicitaria, porque para eso estoy aquí y para eso tengo este canal, para meter ciertas cuñas publicitarias de interés planetario, o nos están ahora con el Tratado de Pandemias de la ONU, que nos llevan como locos, y yo invito a todos los que estén en una posición paralela, al menos a la que tú y yo estamos, a que firmen la petición contra ese tratado, porque vamos, es otro sendero de suicidio colectivo de la humanidad, de ir, vale, soberamos tantos, en fin, no digo más para que no prohíban esta entrevista desde ya, porque ya se sabe que hay siempre, hay robots por un lado y por otro lado mercenarios dispuestos a abatir a cualquier ave que vuele y se salga del redil. Sigamos, sigamos. Claro, entonces, bueno, pues la censura está cada vez más establecida, más normalizada, como si fuera esto cada vez más normal. Es muy alucinante todo lo que está pasando. El gran desencanto representa esto todas las veces y además se relata cómo a lo largo de la historia, veces que se ha creído que íbamos hacia una democracia más abierta o hacia unos logros sumamente interesantes, de repente, cataplam, viene como decía antes, Saturno con las rebajas y saca la guadaña, ¿no? Esto es peligrosísimo porque marca unas etapas en las que al final Saturno y Neptuno siempre tenemos que tratar de compensar los ideales con la realidad. Tendremos que tratar de ponderar esto porque muchas veces te vienes arriba con unas cuestiones que crees que vas a conseguir como se han conseguido en determinadas o como se ha intentado en determinadas revoluciones, pensando que una revolución en un momento dado iba a conseguir mayor igualdad, pues como el caso que poníamos antes de Rusia, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, el riesgo de que ahora estemos en una etapa donde Saturno saque la guadaña y produzca cada vez más desengaño, más descorazonamiento, es grande en estos años. Este es el problema que representa este Saturno-Neptuno. Claro, Neptuno representa no solo los ideales, no solo los sueños, no solo la espiritualidad también, un mundo más espiritual, más justo, más elevado, no solo lo material frente a lo espiritual, que Saturno representa toda la materia, todo el orden, todo lo que necesitamos para vivir, un cuerpo físico, economía, etcétera, muy bien, pero unas normas de convivencia, sí. Pero Neptuno también nos invita a soñar en una igualdad, en un desarrollo espiritual, en un mundo mágico, en ir más allá de lo que creemos, de lo que tocamos y de lo que vemos. Entonces, con Saturno-Neptuno hay una invitación. Primero, hay un toque de atención, una alerta, cuidado, porque vienen arenas movedizas y en las arenas movedizas, el fango, el terreno embarrado es muy típico de las conjunciones Saturno-Neptuno y de los momentos de tensión Saturno-Neptuno, de las trampas que nos tienden, ojo, y es porque Neptuno tiene que ver también con la niebla, con las trampas, con el engaño, y no solo el engaño, sino el autoengaño, ojo, porque es un momento muy delicado para seleccionar las noticias que leemos, para ver a qué fuentes creemos, para ver a qué políticos creemos, si es que se puede creer en alguno, que me perdone todo Dios. Pero bueno, la historia es que es delicadísimo el tema porque Saturno representa la dura realidad frente a todo esto, ¿no? Con Neptuno podemos tener ideales de libertad, ideales de sueño, ideales de espiritualidad y tal. Ojo que también, si no lo integramos bien, podemos caer en el autoengaño, por ejemplo, o en las trampas que nos tiendan, ya sea a través de medios oficiales, de voceros oficiales, etcétera, etcétera, o que nosotros nos vayamos por otros derroteros. Pero luego viene Saturno con la dura realidad y te hace lidiar con lo que hay, ¿no? Entonces, este es el riesgo que hay ahí, por un lado, pero por otro,
nosotros, a nivel individual, sí que tenemos que buscar, al margen de cosas que muchas veces se nos escapan y están por encima de nosotros, porque es una de las características del astro mundial. Cuando hablamos de astro mundial, hablamos sobre todo de grandes ciclos astrales, y estos grandes ciclos astrales marcan cosas que sobrevuelan, están muy por encima de nosotros. Como hijos de nuestro tiempo que somos, nos toca vivir determinadas circunstancias que tú no puedes evitar, tú no puedes cambiar. Entonces hay cosas que, claro, no es lo mismo haber nacido en el siglo XVII que haber nacido ahora, haber nacido en Europa que haber nacido en África. Pues todo ese tipo de cosas, ahí se suman los ciclos astrales, que son los que marcan. Al final los ciclos astrales marcan los grandes cambios en todos los sentidos, en la moda, la economía, la religión, la política, el sexo, las diferencias generacionales, y nos toca vivir lo que marcan los grandes ciclos. Entonces, no podemos escapar de que sean unos años de maquinaria de fango, como alguien ha bautizado eufemísticamente o no sé cómo, ¿no? Pero es una gran realidad. Saturno-Neptuno tiene que ver con cuidado porque el territorio es embarrado, cuidado porque nos puede llevar a arenas O movedizas. sea, vamos todavía a más fango, Mucho que más. están los QAnon y todos los que apoyan a Trump. Para ellos como la gran maravilla, para mí como el menor de los males que nos podría evitar sumergirnos ya en una guerra mundial, pero ellos hablan de drenar el pantano del estado profundo. Y tú lo que dices es que todavía vamos más, todos al fango, todos al pantano. Todos al pantano y drenar, pues que se esperen porque habrá mucho más que drenar dentro de unos pocos años de lo que hay ahora, ¿no? Que es por si fuera poco. Quitaros vosotros los cuidadores del pantano para que me ponga yo. Fíjate que es delicado lo que cuentas, Enrique, porque claro, en América, que al final pues sigue siendo la hegemonía mundial, la primera Profunda y potencia. América profunda y hegemónica. Claro, Todo. pero tienes ahí lo mismo. Tienes, por un lado, tienes a una Kamala apoyada por la Agenda 2030, por Soros, etcétera, por toda esa gente que son los que están intentando, los que están implantando esa dictadura blanda en toda Europa y en todo Occidente, absolutamente deleznable para el espíritu humano, por un lado. Y por el otro lado tienes al loco, al outsider este de Trump, que está zumbado como una sepia, que tiene un estilo faraónico, napoleónico, porque él tiene un ascendente Leo con Marte en el ascendente, de estos que Qué dicen, interesante. yo Cuéntame soy más. el rey, yo Sí, soy el sí. rey, ¿no? Y Pero, oye, ¿cómo ha marcado la historia personajes como Napoleón? Cuéntanos, que eso me fascina. ¿Qué paralelismos hay? ¿Qué podemos decir astrológicamente de Trump? Porque eh, a mí me fascina. Yo lo veo como un Napoleón, pero a la altura de nuestros tiempos. Es decir, nuestros tiempos son cutres, no, cada vez más cutres. Bueno, un Napoleón cutre. Cuéntanos. el hombre tiene el paralelismo del arquetipo Leo, que tienen los dos. Napoleón era Leo y aquí estoy yo y soy el rey supremo, emperador y tal. Y Donald Trump tiene ascendente Leo y además Marte en el ascendente. Es decir, el ascendente Leo al final lo que le hace es tener esas ínfulas de rey, de soberano. Él en el fondo se considera un rey, digamos, por ese ¿Ves? arquetipo, pero ¿Ves? además, como tiene Marte en el ascendente, es ordeno y mando. Oye, Y y perdón, y yo que ignoro el signo astrológico, te pregunto, ¿acierto si digo que es Aries o no? ¿O no, es, es que o es Géminis? él es Géminis, Ah, pero Géminis. no estás lejos porque Marte, que es el que tiene el ascendente, es su regente natal y Ah, Marte es el regente de Aries. Es decir, es que como yo si le fuera veo Aries. como... Viste, sí, Géminis. efectivamente. Pero eso es, claro, porque el Sí, pero es planeta que Géminis hay, dual. como tú sabes, el planeta que hay conjunto al ascendente es el regente natal y por tanto el planeta que determina más cómo te muestras ante el mundo. Él es marciano totalmente marciano. Pero es Géminis con una Oye, pero conjunción. curioso, ¿no? Que siendo marciano sea el único presidente de los últimos años que no ha iniciado ni una sola guerra más. Estuvo a punto con Irán, pero no.
No, Cuéntanos. no, no, sí, efectivamente, esto es muy paradójico, podríamos decir, pero ten en cuenta que al final la carta, esto tiene mucho que ver también con los ciclos, más que con la carta, tiene que ver con, a ver, una cosa es la carta astral natal, que determina lo que uno es en semilla, determina su temperamento y también su destino, pero ese destino se va viendo según los tránsitos que vaya habiendo, cada momento de su vida por dónde están pasando los planetas de su carta y qué partes le están activando. Solo haría falta esperar a que un planeta pasara sobre ese Marte, un planeta importante pasara sobre ese Marte, para que sí pudiera desencadenar una guerra. Entonces, es decir, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo en que no la ha desencadenado, no que no la pudiera desencadenar, pero él mientras se le rinda pleitesía como soberano y haga las cosas como ordeno y mando, entonces, contento y feliz. Pero un marciano necesita imponer su voluntad, aunque le pise el cuello a su madre. O sea, eso, Oye, con dos mojones por banda, bien puestos en la frontera, viento el popa a toda vela, allá va la América más grande de nuevo. Sigue, sigue. el maga, Ese chiste ¿verdad? intermedio, malo. Espronceda. Bueno, pues sí, ya decía yo antes que te habías levantado poeta hoy, Enrique. La jugada es que sí, pero bueno, por cierto, es que Saturno-Neptuno, tú me estás tocando ese tema que no tiene nada que ver, aunque sí que hablo al final de Trump y tal, pero es que este ciclo, curiosamente, ya que me tocas ese tema, Es que, oye, es el tema del momento. O sea, vale, ningún pues es que antiguo presidente lleva dos atentados seguidos con el servicio secreto, o no el FBI, que lo han impedido, con la Homeland Security, que es la seguridad casera de Estados Unidos, no sé si mirando para otro lado o diciendo, pasen, pasen y hagan lo que tienen que hacer, señores francotiradores. Sigue, sigue. está claro, sí. Eh, Fíjate que hay un paralelismo muy curioso, que esto sí que tiene que ver con Estados Unidos y con todo lo que ahora nos preocupa de ahí, ¿no? Eh, el destino este de Estados Unidos, por un lado, que recuerda esa conferencia que yo di en el 2007, que dije que a partir del 2020 sería el principio del fin de Estados Unidos como Y que hegemonía luego lo política. publicaste en Año Cero. Sí, Vamos, cualquiera que lo quiera ver, ahí efectivamente. está. El derrumbe del imperio americano comienza en 2020 y el mundo no va a ser igual. Así es. Y entonces, fíjate, de aquello ha llovido, pero ahora ya está pasando. Oye, En 2020 fue cuando, en 2020 echaron a Trump. sí, y ahí fue cuando el asalto al Capitolio, toda la movida esta. Enero del 2021, 6 de enero del 2021. Sí, sí, bueno, sí, exacto. Pero fíjate que es, claro, porque cuando se habla de un ciclo como Qué dos mil curioso, veinte, perdona, perdón que te interrumpa. Qué curioso, 6 de enero, Día de Reyes. Es sí, cuando intenta la multitud volver a subir al trono al rey destronado. Disculpa, es curiosa simbólico. nota, curiosa nota. Te decía, Enrique, que es que esto tiene más sentido de lo que parece, porque fíjate el intríngulis donde nos lleva, ¿no? Igual que antes cuando hablábamos de Crimea nos llevaría a que allí su antecesor Vladimir fue donde se bautizó y empezó la cristianización de Rusia y que por eso para Vladimir es sagrada y todo esto, porque Oye, claro, qué nos curioso. iríamos por ramas, ¿no? Pero, Hablas de Vladimir, el gran zar ruso, pero qué curioso que esta guerra sea una guerra entre dos Vladimir. Aunque ucranianice su nombre Zelensky, eh, eh, que se llama Vladimir, sin lugar a duda, y el otro Vladimir Putin. Qué curioso. claro, pero aquel Vladimir ya sabes que fue interesantísimo y es un personaje en la historia de Rusia que cerca del año 1000, en el 980 aproximadamente, es cuando conquista Kiev y además se bautizó en Crimea, que a partir de ahí empieza la cristianización de Rusia y por eso Vladimir Putin considera Crimea y Ucrania territorio sagrado, que no se lo toquen, ¿no?
Pero bueno, la historia, que era hijo de una esclava de Maluska, esclava y astróloga, precisamente, ¿no? Este personaje. Pero mira, volviendo a Estados Unidos, que si no nos iríamos por muchas Sí, ramas, está ocurriendo una cosa muy interesante, porque Estados Unidos nace cuando, bueno, gana la guerra de independencia a Gran Bretaña y entonces en esa etapa hay algo muy interesante que está reflejado en su carta astral, porque claro, la mayoría de países no tienen carta astral y eso de que, bueno, España es un país de Sagitario y tal, pues sí, muy bien, pero mucho ruido y pocas nueces. Pero países jóvenes como Estados Unidos sí que tienen la carta astral porque hay un momento concreto de su constitución y de su fundación, ¿no? Entonces, Urano está en Géminis en la carta astral de la fundación de Estados Unidos. Es el mismo Urano que tiene Donald Trump, que nació con esa conjunción Sol-Urano en Géminis precisamente, ¿no? Pero ahora, ¿y por qué la tiene? Pues ahora verás también lo curioso. Es lo mismo que antes te decía, cuando muere Stalin y justo entonces nacen Putin y Xi Jinping bajo esa conjunción, pues fíjate, Estados Unidos tiene Urano en Géminis y cada vez que Urano ha vuelto a pasar por ahí, Urano da una vuelta al zodíaco, es decir, al Sol, una vez cada 84 años aproximadamente, y cada vez que Urano ha vuelto a Géminis, después de esa vuelta de 84 años, Estados Unidos ha entrado en guerra. Ocurrió después de su fundación en 1860, 60 y tantos, que está 7 años pasando por ahí, la guerra civil, la guerra de los unionistas contra los confederados. Ocurre al siguiente ciclo, 84 años después, nos vamos a 1942, Segunda Guerra Mundial, cuando Japón, Pearl Harbor, tal y cual. Bueno, y es entonces cuando nace Donald Trump, con ese Urano en Géminis, ¿no? Que ahora está cobrando tanta importancia. La cuestión es que ahora Urano entra en Géminis el año que viene, por tercera vez después de la fundación de Estados Unidos. Si funciona como ha funcionado siempre, la guerra civil está ahí en puertas. Urano va a estar en Géminis 7 años, que es lo que tarda en atravesar cada signo, porque es un planeta muy lento. Pero empieza el año que viene de manera esporádica primero, ya en el 2026 de manera definitiva se instala ahí, para los próximos 7 años estará Urano ahí, y si ha funcionado como Urano ha funcionado siempre hasta ahora, que es un planeta vital en la carta astral de Estados Unidos porque lo tiene junto al ascendente, es el planeta clave, pues entonces significa que Estados Unidos entraría en guerra. Civil o no, eso estaría por ver, pero entraría en guerra. Pero perdóname, tiene dos posibles destinos, entre otros. Uno, entrar en una guerra civil u otra. También se cumpliría eso si entran en una guerra con Rusia, porque ganan los obamistas llamados demócratas. Correcto, ¿no? también, efectivamente, porque en la primera Eso, ocasión fue guerra civil, en la segunda participación en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero es que ocurre otra cosa, ¿no? Es que justo cuando ganan la independencia, cuando Estados Unidos se constituye, hacen la declaración de independencia y tal, entonces ¿qué año? Neptuno, 1778, creo que fue. 76, 70 Sí, 70, sí, por ahí. 76, creo que era. Bueno, da igual. Pero ahí está, Pero justo. ahí está. Son ciclos lentos de planetas lentos que están mucho tiempo. Perdón, en el 77, sí, no, es por ahí. Es que es además el 1 de mayo, que es cuando se crean los Illuminati de Baviera, en el mismo año. Sí, Sí, bueno, pues justo Neptuno estaba en Aries y Neptuno entra en Aries por primera vez desde entonces el año que viene también. O sea, el ajá. año que viene ocurren dos cosas a nivel astrológico que son cruciales para la carta astral de Estados Unidos y por tanto para su devenir. Una, el tercer retorno de Urano a Géminis, teniendo en cuenta los antecedentes que ha habido antes, y otra que Neptuno, que es un planeta muy lento y que da una vuelta al Sol una vez cada 165 años, tarda ese tiempo en recorrer todo el zodíaco, vuelve a Aries donde estaba entonces. Y la última connotación astrológica, por si faltara alguna, si ahora hay conjunción,
justo en tiempos de la guerra civil, de esa guerra civil que hubo en la década de los 60 del siglo XIX, había entonces oposición exacta a Saturno-Neptuno también. O sea, este ciclo estaba plenamente operativo en aquel momento, que fue cuando asesinaron a Lincoln, además. al acabar la guerra. Así que, bueno, hay una serie de connotaciones interesantes que también están explicadas con más detalle en el libro, pero que este ciclo Saturno-Neptuno, pues al final marca ese tipo de cosas, de grandes desengaños o de situaciones trampa en las que acabamos cayendo, ¿no? Qué interesante. Es fascinante, absolutamente. Ahora, en el libro, aparte de eso, nos cuentas cómo ha influido ese ciclo tanto en las crisis de la historia mundial como de la historia española. Bueno, obviamente no Sí, lo es vamos que aquí resumir porque tan solo al tema de España le dedicas unos cuantos capítulos. España y Cataluña, por ejemplo, ni contigo ni sin ti, las guerras de la independencia española, muchas cosas más. Pero cuéntanos algo. es muy Lo, curioso, lo es, esencial. es muy curioso, Enrique, cómo la historia contemporánea de España, que vas desde principios del siglo XIX hasta ahora, tú observas los momentos cruciales de la historia contemporánea de España, todos y cada uno de ellos, sin excepción, han coincidido con fases críticas de Saturno-Neptuno. Es más, desde entonces, como demuestro en el libro detalladamente, que hay un capítulo exclusivo dedicado a eso bastante amplio, no hay ni una sola fase de tensión Saturno-Neptuno, ni una sola, desde entonces hasta ahora, que ya son más de 200 años, que no haya pasado algo crucial, algo importante. La última, a mitad de la pasada década, con la abdicación de Juan Carlos I, ¿no? La irrupción de nuevos partidos que parecía que iban a cambiar algo importante en España y que mi gozo en un Para, pozo luego, para y que todo luego todo era siga. mentira, ¿no? Que no- Para Pues que es lo todo. mismo que decíamos antes del comunismo en Rusia, ¿no? Que ni los de supuestamente derechas ni los de supuestamente izquierdas han cambiado nada aquí y las cosas están como están. Pero esa ilusión que despertó en muchísima gente a mitad de la pasada década la irrupción de nuevos partidos en España, a raíz del 15M, te acordarás de toda esta historia. Hombre, cómo no, lo viví, pero lo Claro, viví a otro nivel, a nivel oculto. O sea, digamos cómo estaba la posibilidad, cómo estaba el campo, como decía alguien referente a Napoleón. La corona estaba en el río. Solo esperaban a que llegara alguien y se la pusiera. En ese momento la corona se la puso Napoleón. Y en este momento no quiero decir quiénes se la han puesto y qué han hecho con ella. Sigamos. pero es evidente, aunque no lo digas, no te preocupes. Bueno, todavía habrá gente que no lo entenderá, a lo mejor. Pero Siempre que hablan los Vicentes es evidente lo que dicen. es Stevie Sigamos. Wonder. Bueno, lo que ocurre, Enrique, es que es muy flipante, porque cuando yo hablo de el gran desengaño, hablo de estas cosas. O sea, de repente, segunda mitad del siglo XXI, joder, dos partidos en España que parece que van a cambiar este turno ya establecido por corruptelas a siglos en España, establecidos por unos turnos amañados entre ellos, como había en la antigüedad. Bueno, en la antigüedad reciente, en la España contemporánea, y parecía que iban a aportar savia fresca y luego mi gozo en un pozo. Esto es el gran desengaño. Esto es lo que ocurre con los ciclos Saturno-Neptuno, ¿de acuerdo? Más evidente, eso. Bueno, pues recurre. Es que cada vez que en España han pasado cosas importantes, cambios significativos, y me refiero a la Semana Trágica de Barcelona, me refiero a la Sanjuanada, me refiero a las guerras carlistas, me refiero a cuando llegó Amadeo I aquí, como que parecía que iba a cambiar las cosas, Amadeo I de Saboya, que traía aires frescos y tal, y luego pues acaba en desengaño, ¿verdad? Ahí está el gran desengaño. Es Y decir, bueno, eso, perdóname que haga el inciso, eso para el 1% como mucho que sepa de qué estamos hablando, que no, ya,
que se lea Bueno, el libro sí, El Gran Desengaño, porque ahí cuentas el incidente histórico y cuál era la disposición astrológica. Digo, claro. perdón, digo porque damos por sentado que todos sabemos de todo, pero yo creo que al revés, todos lo ignoramos casi todo. Digo Pues para yo que invito, ningún amigo ni amiga se sienta tonto diciendo, pues no sé de qué hablas, ¿no? Es que casi nadie sabemos nada. Sigamos. pues gracias, querido Enrique, pero yo invito entonces a la gente a que se vaya a buscar para empezar la Pepa. ¿Quién es la Pepa? Y que busquen en Internet quién es la Pepa. Esa Constitución de Cádiz, que fue una obra de arte, que fue una Maravilloso. maravilla, que fue modelo de admiración en todo el mundo, que consideraba a los americanos hermanos y tal y cual. Bueno, pues ahí empiezan los ciclos que yo analizo, Saturno-Neptuno, y qué pasa y las grandes desilusiones después de abrirse unas puertas inmensas como la Pepa, pues nada, pues que empiecen con la Pepa, por favor, que vayan a internet y busquen la Constitución de Cádiz o la Pepa, como se le conoció por determinadas razones que también explico en el libro, Ahora, y ahí, curioso que al mismo tiempo de esa constitución, que lo que tú dices, a los que eran ya españoles, aún con los monarcas, aún con dictadores como los que hubo, no te quiero decir luego Fernando VII, cuando volvió el deseado y la gente gritaba, ¡vivan las cadenas! Pero hay que considerar que los hermanos americanos eran españoles. Ahora, la Pepa todavía les dio el derecho de hermandad absoluta. Ahora, curioso, también es en Cádiz donde se gestan las revoluciones que llevan a la liberación y a la gestación de todos los países americanos. claro, pues es eso, lo que te decía precisamente es que Saturno-Neptuno lleva a esas revoluciones que buscan una liberación, que buscan una igualdad, que buscan no estar sometidos a un yugo, que buscan una sociedad más horizontal y menos jerarquizada, menos vertical. Y esto es Saturno-Neptuno. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Bueno, pues lo que ocurre es eso. Y al final, pues es lo mismo que pasó volvemos a mitad de la pasada década, otra vez, que si antes hablábamos de la irrupción de nuevos partidos, la abdicación de Juan Carlos I con toda la historia que pasó, ese gran desengaño que generó, tal. Bueno, pues el gran desengaño se va entendiendo, ¿no? Y Es claro, quien haya vivido como tú y como yo, la llegada, aquí viene la democracia, El Salvador, y El Salvador que nos salva del golpe de Estado del 23F, y luego lo que hemos vivido, interesante. coincide con el gran desengaño, ¿no? Bueno, la historia es que tú fíjate que también en Cataluña se hacen, a mitad de la pasada década es justo cuando Lo se mismo, celebra este referéndum tal y cual, que mucha gente creía que era Yo no digo que sea legítimo, no, no me voy a meter no, en no, eso, no, pero no yo nos estoy vengamos, solo, analizando la historia. solo Pero que más que esa ilusión, ¿en qué acabó? En agua de borrajas. ¿En qué acabará el indulto? Igualmente en agua de borrajas, ¿no? No lleva a nada, ningún sentido. ¿Por qué? Porque estamos ante el nuevo ciclo Saturno-Neptuno y todas las expectativas que se abran ahora van a caer en saco roto en muchísimos sitios, como las que van a caer en Francia, por ejemplo, ¿no? Que se han abierto nuevas expectativas y tal, pues van a caer en saco roto. Es decir, expectativas de qué tipo se han abierto, perdón, cuéntanos, porque hombre, no hay que ¿qué, dar por sentado que qué todo el partido, qué mundo partido ha ganado, precisamente de qué Enrique? estás hablando. ¿Qué partido ha ganado? Pues, Obviamente, han ganado las llamadas izquierdas y ya vemos lo que hace el dictador Macron. Sí, sí, pero cuéntanos, cuéntanos. estamos otra vez en la misma historia. ¿Ha ganado quién? Las izquierdas pensando que se abre un nuevo telón y se empieza otra función. Y después del telón vendrá la extrema derecha a gobernar el país o Y, no. y después del telón viene, como te explicaba al principio, Saturno con la guadaña y con la rebaja. ¿Vale? O sea que el astromundial te sirve no solamente como privilegiada atalaya para entender la historia y hacer una lectura privilegiada de la historia, sino para saber qué va a pasar o para analizar la actualidad y saber qué está pasando y cómo van a acabar determinadas cosas, ¿no? Y eso es lo que está explicado y descrito también en El Gran Desengaño. Estaba Bueno, mirando el reloj bueno, porque yo no nos puedo queda decir mucho que yo he tiempo, leído el Enrique. libro y el libro es fascinante, o sea, no tiene pérdida porque aúna dos cosas que son importantes para quienes
vivan en un estado de continua ignorancia como yo y continua sed de saber y de entender a unas, por un lado, el repaso histórico a circunstancias cruciales y su interpretación astrológica y lo que eso puede decirnos del futuro. Por cierto, antes has hablado de Estados Unidos, perdona que yo vuelva, pero ya no es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, no sé si has oído hablar, no de lo de los rumores de tweet que están poniendo los trampistas, de que Trump está, no, y él mismo ha puesto tweets acerca de que propone un nuevo sistema financiero distinto al bancario, más dependiendo de las criptomonedas, con el apoyo de Elon Musk, etcétera. Por un lado eso, yo diría, tal vez como contrapeso a la amenaza que viene de los BRICS, Brasil, Rusia, India y China, que están hablando de una nueva moneda que van a crear, que tiene un sustento en el oro y no es pura ficción como el dólar de los grandes banqueros. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Porque eso nos afecta mucho, afecta al bolsillo de cada uno, Bueno, este es un, astrológicamente. este es un tema que no está tratado en el libro, porque no corresponde al ciclo Saturno-Neptuno, pero Bueno, sí que corresponde a dos cosas que yo he analizado en el pasado, que publiqué en el anuario Casaña, que tú has conocido perfectamente y que ahora ha sustituido la agenda al anuario. Pero allí publiqué unos artículos, uno sobre Plutón en Capricornio y otro sobre Urano en Tauro, que han sido definitivos para esta cuestión. Plutón en Capricornio entra en el 2008 y eso ya es un indicio muy, muy claro, toda una declaración de intenciones. Acuérdate de Lehman Brothers, por ejemplo, pero acuérdate también Lehman Brothers, cuéntanoslo, porque una cosa es que yo me acuerde vagamente, pero seguro que casi nadie sabe lo que significa Bueno, eso. es que eso está relacionado con las fuerzas oscuras en el otro libro, donde hablo de los ciclos Saturno-Plutón, que es sí, en este, ahí sí que hablo de Plutón, porque efectivamente los ciclos Saturno-Plutón son absolutamente brutales. Esos son más canallas, podríamos decir, que el Saturno-Neptuno. Saturno, Plutón. Saturno, fíjate que tú te vas a analizar simplemente este siglo XXI, ¿no? Y te vas a mirar en lo que llevamos de siglo como botón de muestra, como ponía antes, como me gusta hacer cuando explico un gran ciclo astral para que la gente se sitúe inmediatamente. ¿Qué es Saturno-Plutón? Pues las tres veces que ha habido tensión en Saturno-Plutón, entre Saturno y Plutón, en lo que llevamos de este siglo XXI, ha sido a principios de siglo, 2000-2001, 2008 y 2020. 2000-2001, las Torres Gemelas. 2008, la gran crisis financiera que empezó con la caída de Lehman Brothers. Eh, Y 2020, el bichito y todas las mentiras y que han inoculado mucha gente, etcétera, etcétera. Bueno, es, es decir, tres veces en las que parecía el fin del mundo, que es la sensación que dan los ciclos Saturno-Plutón. Son mucho más peligrosos, mucho más acojonantes que los de Saturno-Neptuno, porque cada vez que hay una tensión o una conjunción Saturno-Plutón, es como si la humanidad estuviera amenazada su supervivencia. Y eso es lo que hemos vivido. De hecho, con esas conjunciones o con esas tensiones se nos cala el miedo en los huesos o intentan que se nos cale las intentan. dos cosas, ¿no? Y lo consiguen, ¿eh? Porque Para no la es mayor parte de gente más lo consiguen. el pavor del año 2020 de, ¡ay! Te tienes que pinchar, te tienes que recluir porque si no me vas a matar. Pues lamentablemente, eso es Saturno-Plutón. El miedo cala en los huesos y hay gente, grupos de poder que se encargan de que el miedo nos penetre en los huesos. Claro, unos cuantos no nos bajamos, no nos acojonamos por esas tonterías, ¿no? Pero en fin, la mayor parte de la gente lamentablemente sí. Y entonces se genera esa sensación de pánico, ¿no? Ahora, Bueno, habremos aprendido, ¿tú crees que hay un porcentaje mayor de gente que habrá aprendido realmente la lección o seguirán poniéndose mirando a Cuenca en la próxima? pues mira, yo creo que felizmente sí que hay gente que está aprendiendo y que se ha dado cuenta, ¿no? de ciertas cosas que todos avisábamos y que no nos hacían caso. Pero
cuando llegue el momento, al final, esto es una cuestión moral y la moral es impredecible, Enrique. La moral es cuando llega el momento, cómo actúas, ¿no? Entonces, espero que sí, espero que más gente actúe de una manera correcta, pero esto al final siempre se decide en los momentos clave, porque hablar es muy bonito, pero luego actuar y aguantar toda la presión que nos han metido a todos los que estábamos por la vía guapa y por la vía sana y por la vía inteligente, pues no, ¿no? Bueno, No es por tan la que tú fácil. y yo creemos que es eso. Cada uno es muy libre de saber lo que hace con eso, con Hombre, su salud, con su vida, con su espíritu, con su libertad. Cada uno es muy libre. o con su vasallaje, pero bueno, allá cada uno. Pero en fin, la historia es, bueno, y te digo esto porque no tengo muchos más minutos. Me preguntabas por el tema de la moneda y no quiero dejar de contestar a eso, porque me voy por las ramas como tú. No, es que yo me puedo desparramar contigo más. Aparte de que tú y yo nos divertimos siempre y procuramos contagiar a los amigos y a las amigas con nuestra diversión. Todo un Cuéntame. placer, como siempre, hablar contigo, Enrique. Bueno, lo que te decía es que al final, cuando entra Plutón en Capricornio, que trae nuevas estructuras en las finanzas y barre otras, igual que ha barrido muchos bancos, por ejemplo, y ha barrido monarquías, y ha barrido gente que estaba en el poder, y ha barrido la credibilidad en grandes organismos como la OMS y otros, pues bueno, esto tiene mucho que ver con Plutón, pero también tiene que ver con ese nacimiento de la nueva moneda que fue el Bitcoin, que nace entonces también cuando Plutón entra en Capricornio y que viene a revolucionar el capitalismo, por un lado, y que luego el remate a esto es la entrada de Urano en Tauro, que Tauro rige la economía y las finanzas directamente, y Urano es el loco que viene a revolverlo todo. Cada vez que Urano ha pasado por Tauro, esto lo analicé yo en el anuario Casaña hace muchísimos años, pues lo analicé con la historia, demostrándolo con la historia. Cada vez que Urano ha pasado por Tauro, se han producido grandes revoluciones monetarias y financieras. Y aquí lo que ha traído es la explosión de las fintech, de las monedas digitales, de todo esto, de las CBDC, de todo esto que intenta. Traduzcamos qué es CBDC, que casi nadie sabe qué significa. Bueno, estas monedas digitales que ahora quieren hacer la moneda fiduciaria, la moneda de los bancos, la ¿Qué moneda de cara es curso Sara? legal, digamos. Recuerde, la CBDC, te pregunto, ¿es correcto decir, son las futuras monedas digitales que España y otros estados pueden generar? ¿Es algo así? Monedas digitales oficiales, podríamos decir, Oficiales. que los bancos nos quieren meter a toda costa que sea la moneda única, los CBDCs, es decir, que no llevemos dinero en el bolsillo, que no haya dinero metálico, que te digan en qué puedes gastar y en qué no puedes gastar, porque con ese CBDC van a controlar en qué te gastas cada euro o cada fracción de euro. Ah, Y esta es la historia del CBDC, o sea, las criptomonedas llevadas al plano oficial emitidas por bancos oficiales, por bancos los oficiales, nacionales, es decir, etcétera. que están eh, los bancos y quienes están por encima de ellos tratando de tener aún más controlado al rebaño de los consumidores, a todos esos tontos que pagamos con tarjeta o con, ¿cómo se llama ese tema que no me acuerdo? El Bizum o ese tipo de cositas, en lugar de decir, no, aunque sepa que es una ficción el billete, pago con un billete porque es mi pasaporte a la libertad y sé que el pagar con tarjeta o lo que sea es mi pasaporte a la esclavitud. Sigamos, sigamos. Perdona, Sí, ya, yo ya, líneas publicitarias meto todas las que puedo. Ese es el propósito de este canal. ya tú sabes cómo va esto. Sí, sí, al final es esta historia. Entonces, lo que ocurre es, efectivamente, los próximos cambios de este tipo monetario que tú estás diciendo, por centrar el tema ya definitivamente, es porque sobre estas nuevas monedas y sobre todo lo que ha pasado en los últimos años, hay mucho que hablar desde el punto de vista astrológico y mucho que explicar, que es esa manera tan particular de entender desde el astromundial que se tiene, que se puede tener. Pero el próximo cambio viene precisamente en el 2028-29, que es cuando viene esa próxima crisis y ese próximo ajuste. Y ahí es donde sí
las CBDCs van a estar en todo su apogeo. Ahí es donde el próximo gran cambio a nivel monetario y financiero está ahí. O sea, en un horizonte relativamente cercano, ¿no? O sea, que sí o sí nos las van a meter. Sí o sí. Lamentablemente es al mundo hacia el que vamos. Hay muchas cosas interesantes. Ten en cuenta que Plutón entra en Acuario, que va a estar ahí los próximos 20 años, que hace 2 siglos y medio que no estaba, pero que al mismo tiempo las conjunciones Júpiter-Saturno se dan en el elemento aire. ¿Todo esto qué indica? Pues que la era Acuario ya está aquí. Y la era Acuario cambian todos los paradigmas. Este cambio de paradigmas, muchos nos llevarán de culo, pero otros son los que tenemos que aprovechar, Enrique, porque no nos queda otra. Vamos hacia una nueva humanidad y esta nueva humanidad es la que tenemos que tratar de aportar un granito de arena a cada uno para llevarlo al mejor terreno de los posibles. Vamos a tratar de que esas arenas movedizas donde nos llevan, pues escaparnos y que no sean tan arenas movedizas y vamos a tratar de poner luz donde podamos porque hay herramientas para ello también y esperanzas para ello con estos nuevos ciclos, ¿no? Esa nueva humanidad que implica cosas como los CBDCs, implica cosas como el transhumanismo, implica cosas que Pero perdona, ¿tú crees que es inevitable ese tipo de nueva humanidad o más bien ves que hay esperanza de, aunque sea a largo plazo, generar una auténtica nueva humanidad y no esa que para mí es ficticia, o sea, es fabricada, prefabricada? Cuéntanos, cuéntanos. para Ojo, mí es también inevitable. aprovecho cuña publicitaria para recordar, aunque le pondré abajo, el encuentro que para hablar de eso tendremos con Emilio Carrillo aquí en Madrid, encuentro masivo, el sábado 23 de noviembre. Encontrarán la información abajo. Cuéntanos. Para mí es inevitable hacia dónde vamos, hacia esa nueva humanidad del transhumanismo, del CBDC, de todas estas cuestiones, de muchas más que yo cuento en los talleres que imparto a principios de año, pero sí, siempre hay cosas buenas, ¿no? Porque lo que no podemos evitar es que los cambios de era que se producen cada 2100 y pico años condicionen también la historia y el devenir de la humanidad. Eso es inevitable. Es como somos hijos de nuestro tiempo, como hablábamos antes, Enrique, y ese ser hijos de nuestro tiempo tiene que ver con la era en la que vivimos, como ahora que estamos en la transición Piscis-Acuario y a río revuelto ganancia de pescadores. Y, dentro de esa era de Acuario, estos ciclos importantes que marcan momentos puntuales y momentos con tendencias muy claras, ¿no? Pero bueno, evidentemente nosotros, pues la capacidad de supervivencia del ser humano es bestial. Yo creo que hemos sobrevivido a cosas que parecía imposible que sobreviviéramos y que las superáramos. Y luego siempre hemos ido a mejor en cierto sentido, ¿no? Otra No, cosa, no hay duda, perdón, me alegro que digas eso, porque vamos a ver, hay una reflexión que nunca debe faltar, y es, yo que sabes que soy muy apocalíptico, si ya lo sabes, y no, apocalipsis hay que recordar que significa revelación, no destrucción, apocalíptico en el sentido de, oh, se acaba esta humanidad, es el fin de los tiempos, el fin de esta era. No hay que olvidar que nunca la humanidad había vivido tan bien globalmente como en este último tiempo, nunca había contado con el acceso a cualquier información posible gracias a Internet, aunque seamos tan cretinos que, que lo desperdiciamos, es decir, que lo que hacemos es lavar al niño y tirar al niño junto con el agua, pero cuéntanos, cuéntanos, que yo me enrollo y suelto mi speech. O sea, no hay que olvidar eso, que por un lado tenemos esa gran maravilla por delante y por otro lado estamos al borde del abismo siempre. sí, es eso. Yo lo que me refiero es eso precisamente, Enrique. Yo creo que la humanidad al final progresa. Yo creo mucho en el progreso, ¿no? Eh, eh, es algo inevitable porque al final el propio Neptuno es un arquetipo que nos invita a
soñar, a pensar, a anhelar el regreso al paraíso. Y eso no existe en esta tierra. Hemos venido a encarnarnos para vivir esta experiencia transitoria, pero el paraíso no existe aquí, o sí, depende de cómo lo mires, pero es también un paraíso, ¿no? Para mí la vida es un paraíso y es una maravilla, pero claro, ese anhelo de algo mejor, de algo ideal, de algo donde estés comodito, lo tengas todo, te den La masajitos todos utopía, los días. sí, la utopía plena no es posible en esta densidad. Exacto. Esta es una densidad muy densa. Y lo que tú dices, uno puede decir rebelarse contra la densidad o decir, pues me dejo llevar por rigor. O sea, lato al ritmo de esta densidad y disfruto de los placeres de la densidad y de la carne. Así que buen rollo, buena onda, y yo creo, yo soy muy positivo, ya sabes, no soy apocalíptico, eso siempre nos ha diferenciado, Sí, aunque tú tienes, sí, tú sí. tienes también esa tendencia escondida al optimismo y a la positividad y Ah, al no, buen humor. siempre, Sí, siempre, como no. aunque vayas hablando de apocalipsis y tal, Siempre, perdona, pero como tengo tan claro que la utopía no es realizable en este mundo y sin embargo siempre gritaré. Mira, recuerdo una frase de el gran Martin Luther King antes de morir ejecutado por ese estado profundo que decía, aunque yo supiese que el mundo iba a acabar mañana, igual plantaría mi manzana. De la misma manera, querido Vicente, ya como despedida, porque sé que tienes que irte, yo te digo, viva la libertad, carajo. Y también que viva México, que ayer fue su aniversario. Nunca lo olvidaré como nacido un 16 de septiembre. Querido Vicente, totalmente, queridos totalmente, amigos, querido Enrique. Comparto contigo todo lo que acabas de decir, maravilloso, de quien hablo también en el libro del Gran Desengaño de Martin Luther King, de qué pasó con su historia y la relación que tiene con los ciclos. Efectivamente, me tengo que ir. Ya sabes que contigo estaría hablando horas y horas y como siempre, un placer charlar contigo, querido amigo. Y nada, a ver si nos vemos pronto. el beso Besos. también para los dos, pero sobre todo para Sí, todas sí, las amigas especialmente y los amigos que nos están viendo. totalmente. Gracias, querido. Hasta siempre. Abrazos. Un Gracias a abrazo. ti.